Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición del Foro Virtual Creando, nuevamente generando ideas para pensar juntos y aportar a la construcción de una Argentina más solidaria, una Argentina más justa e igualitaria. Hoy vamos a abordar un tema que tiene una gran complejidad y que nos atraviesa a los argentinos y argentinas, que es la crisis internacional del petróleo, sus implicancias en la región y las perspectivas que vemos hacia adelante. Hemos invitado y les agradecemos su presencia y le damos la bienvenida a Alberto Salazar. Alberto Salazar es licenciado en Economía, fue subsecretario de Desarrollo del Ministerio de Hidrocarburos y Energía de la provincia de Chubut desde el 2011 al 2015. Actualmente es docente de Economía en la facultad, en la Universidad de la Patagonia Austral. Bienvenido, Alberto. Buenas tardes, un gusto, gracias. Y contamos también con la presencia y le damos la bienvenida a Jesús Escobar. Jesús Escobar es presidente del Movimiento Libres del Sur del Distrito Neuquén. Fue convencional constituyente de la reforma de la Constitución neuquina en el 2005 a 2006. Diputado provincial mandato cumplido y desde la legislatura neuquina integró la Comisión de Hidrocarburos y Energía. Bienvenido, Jesús, y agradecerte que estés con nosotros. Gracias, Paula. Hola, Alberto. Un gusto. Un gusto, Jesús. Bueno, como decíamos recién, un tema de gran complejidad. La idea es desarrollar un poco esto o desmenuzar un poco este tema que nos parece que es importante. Desde marzo de este año que asistimos al derrumbe del precio del barril de petróleo, se desarrolla una crisis mundial que se sostiene hasta hoy. Un poco para desarrollar cuáles son las causas que han llevado al desarrollo de esta nueva crisis. Sí, en mi opinión, hay algunos factores que son previos a esta caída de la demanda. Uno de ellos se originó con el desarrollo del fracking en Estados Unidos, esa tecnología que después desde allá se exportó al mundo. En Argentina se masificó en Neuquén, hay algunas experiencias acá en el Golfo, pero le permitió a Estados Unidos incrementar la producción de petróleo que estaba realmente más o menos estancada en unos 9, 8 millones de barriles o un poco menos, unos 5 millones de barriles durante más de 15 años, desde fines de mediados de los 90 hasta el 2010, y con esta aparición del fracking, la producción norteamericana se expandió tanto que empezó a empujar a los productores tradicionales. Entonces había una tensión en el mercado global importante. Una tensión sobre Irán, una tensión sobre Venezuela, una tensión sobre Rusia, que junto a un proceso que también es importante, que es la aparición de grandes brokers o grandes grupos financieros que no son petroleros, financieros, que empezaron a participar de los procesos de compra y venta de crudo con futuros. O sea, antes de los 90, la producción de petróleo se comercializaba entre el productor y las refinerías, o países que compraban para hacer refinado el petróleo, como el caso de Japón en su momento, que es importador neto. Y en los 2000, en los últimos años, lo que se ha consolidado es un proceso donde los grandes bancos o grandes fondos de inversión compran petróleo futuro y ellos no lo procesan ni tampoco lo producen. Entonces son especuladores que provocan que ante cualquier contingencia del mercado se producen grandes bajas o grandes subas, ¿sí? Y la pandemia de nuestra generación
que limitó la demanda global, ciertamente, o sea, en más de un 40-45% se estima que ha caído la demanda global de petróleo. Nos está condicionando, es lo que provocó que el precio caiga a valores nunca antes vistos, o sea, que se realizaron transacciones de exportación de crudo o de compra-venta de crudo a valores irrisorios. Lamentablemente nos impacta y nos impacta muy duramente porque tenemos casos acá donde en nuestra cuenca del Golfo San Jorge, donde una petrolera que históricamente no exporta, como es YPF, porque la mayor parte de la producción de YPF es procesada en las propias refinerías de la provincia de Buenos Aires, se tuvo que exportar por la caída en la demanda en Argentina de alrededor del 85%, producto del confinamiento obligatorio de fines de marzo, abril, mayo, y bueno, yo creo que no hay que mirar solamente con el tema de la caída en la demanda producto de la pandemia, sino todos estos otros factores que provocaron que hoy tengamos un mercado que es distinto al que había hace 10 o 15 años atrás, donde los jugadores son otros y los intereses también. Entonces es distinto la mirada y el rol del Estado ante estos desafíos. Sí, coincido completamente con lo que dice Alberto. Me parece que el desarrollo de la industria de los no convencionales de Estados Unidos cambió completamente el mercado. Estados Unidos pasó de ser importador neto a ser exportador. Y yo agregaría un punto más, que si bien no es hacia atrás, sino que creo que tiene implicancia adelante, pero está bueno para situarlo en el contexto de la actualidad, y es los descubrimientos que ha habido en petróleo y gas, tanto en el 2019 como en el 2020. O sea, nosotros llegamos a este momento con un mundo en donde sobra petróleo y sobra gas. Entonces eso, después si seguimos analizando el tema, vamos a observar que tiene consecuencias directas hacia el petróleo argentino. También vale decir que buena parte de las cosas de los yacimientos que se han descubierto son de petróleo convencional, con lo cual hablamos de un costo más bajo que el costo que tiene extraer el recurso no convencional. Bien, recién Alberto lo mencionó, el impacto que tuvo, digamos, esta crisis en la cuenca del Golfo San Jorge. También tuvo sus implicancias y sus consecuencias, ¿no? En la producción en la cuenca neuquina. ¿Nos pueden desarrollar un poco cuáles fueron esas implicancias en las economías, sobre todo en economías que están basadas en la producción petrolera? Sí, acá en el Golfo no es la misma realidad en Chubut que Santa Cruz. O sea, la cuenca, yo estoy basado en Santa Cruz, pero dentro de lo que es la cuenca del Golfo San Jorge. Que comparte Santa Cruz con Chubut. Y no es lo mismo el efecto que tiene para una empresa integrada como puede ser YPF, que produce el petróleo y luego lo refina y lo comercializa, que otra compañía como Sinopec o Tecpetrol, que producen y que se lo tienen que vender a una refinería que no es propia, y como no hay demanda hay que exportarlo. Entonces las consecuencias sobre ese tipo de empresas no integradas son importantes hacia abajo, o sea, hacia atrás de su cadena de producción. O sea, porque una cosa es lo que le pasa a la empresa internacional cuando se ve reducido sus operaciones, que repercute y que a nosotros como territorio nos interesa desde el punto de vista del impacto que tiene sobre los trabajadores que son empleados a través de las contratistas de esas grandes operadoras, o sobre las empresas de servicio que son en general regionales, o sea que tienen inversiones y su esfuerzo emprendedor local.
que en el caso de las empresas no integradas, la paralización es casi absoluta. Con riesgo para las empresas de quebranto y los trabajadores que están con la vela viendo qué es lo que va a ocurrir, con salarios que se han visto reducidos en términos generales en casi un 50%. O sea, no es algo que se diga abiertamente porque no es lo que se firmó, pero en lo efectivo, a la gente al no subir al campo, al no estar en operaciones, lamentablemente la situación es dura, ¿sí? En Santa Cruz nosotros tenemos la mayor incidencia de YPF, que redujo mucho su actividad, pero sabemos que YPF, una vez que el país se reactive, porque se tiene que reactivar, porque bueno, ¿quién demanda petróleo? El agro, que es el gran... O sea, que mueve, hay que empezar a sembrar o a rastrillar o después de cosechar, entonces va a haber el transporte que se sigue sosteniendo de alguna manera, la línea aérea en algún momento. Lo que sí va a ser difícil y de perspectiva difícil de visualizar son las empresas no integradas que están acá en la zona, que son las más castigadas, y la gente que está vinculada a esas empresas, que debe ser alrededor del 30% o 25%, alrededor del 25% del total de petróleo que se extrae, lo sacan esas otras empresas que no son las integradas, que no son ni Pan American ni YPF. En Neuquén Jesús nos va a poder explicar cómo fue. Acá en la cuenca neuquina y particularmente en la provincia del Neuquén también el impacto fue muy grande. O sea, nosotros nos tenemos que situar en un contexto en donde hay una caída de la demanda de cerca de un 40%. El país se paralizó, como el mundo. Y las empresas tomaron la decisión de ralentizar, en algunos casos, su producción y en otros casos directamente paralizar. Hay un número que en Neuquén muestra claramente cuál fue la decisión de las empresas en este contexto. En el mes de abril se perforaron en la provincia del Neuquén 0 pozos. 0 pozos, cuando la media es de 30 pozos mensuales. O sea, estamos viendo que es la primera vez en la historia que se deja de perforar en la provincia del Neuquén. Y ahora veamos qué ocurre con toda la cadena de valor derivada de esta decisión. Esta decisión impactó de lleno en cerca de 24.000 trabajadores, de los cuales 16.000 corresponden a 400 empresas locales, las conocidas empresas de servicio, porque en realidad no solo participan de la industria del petróleo y el gas las grandes operadoras. Después tenemos toda una cadena de valor que constituye esta inmensa masa de trabajadores y de familias que dependen de esas decisiones, de si se perfora o no se perfora. Esto también tiene un correlato directo a los ingresos de nuestra provincia. En Neuquén, solo en el mes de abril, hubo un ingreso inferior de un poquito por arriba a 1.500 millones de pesos. 1.500 millones de pesos menos en carácter de regalías cobró la provincia del Neuquén, solo en regalías, y hay que agregarle otra que tiene que ver con la tasa de ingresos brutos que cobran las provincias. Esto además hay que trasladarlo a todos los municipios, porque una parte de las regalías se trasladan directamente a los municipios. O sea que estamos hablando de un universo de 24.000 personas y sus familias que dejaron de gastar lo que habitualmente consumían, porque lo que ocurre en lo concreto es lo que decía Alberto. Las empresas, en realidad, las decisiones que toman frente a esta situación, ¿cuál es? Primero, una suspensión, envían al trabajador a su casa. En líneas generales en Neuquén ocurrió lo mismo que mencionaba Alberto recién, o cobran el 60% en algunos casos o el 50% en otros casos, pero también muchos saben que esa es la previa al despido. Esa fue la situación en Neuquén durante este tiempo.
Que es Recién ahora similar se en todo caso, que son situaciones similares, ¿no? Sí, ellos en Golfo San Jorge producen más petróleo, ¿no es cierto? Claro. Acá producimos más Es gas. más petrolero. Sí, exacto. Sí, ahí en Santa Cruz se distingue porque la cuenca austral, que es la que está al sur del río Santa Cruz, es más en la zona de Río Gallegos, es más gasífera. Entonces, esa tiene menos impacto en concepto de regalías porque en general son contratos que ya están pautados y la producción no cae tan drásticamente, la de gas. Entonces la provincia no vio tan fuertemente impactado la caída de las regalías como por ejemplo Chubut, que a causa de esto y bueno, otras cosas, está en una situación muy comprometida, con muchos problemas. O sea, el Estado está mal porque no cobra regalías y por otras cosas. El petróleo está caído, la gente tiene... Además, mucha gente, siguiendo con lo que decía Jesús, o sea, las familias por ahí tienen deudas de un salario que se ve reducido en un 40%, en un 50%, en un 30%, en general tenía un 30-40% destinado al pago de algunas deudas, cambió el auto, está pagando una cuota, lo que sea, eso no lo deja de pagar. Entonces la calidad de vida, o sea, la plata que queda para mover en el lugar, esa no es que cae en un 40%, cae en una proporción mucho más alta, mucho más grande. Entonces la situación realmente es difícil. En este sentido, evidentemente el mercado no se autorregula, ¿no? No por lo menos en beneficio de las grandes mayorías. El Estado debería tener o tiene que tener políticas anticíclicas, por decirlo de alguna manera, que permitan acolchonar el impacto de estos vaivenes, ¿no? Del mercado, en este caso el mercado petrolero. ¿Cómo entienden ustedes o cómo ven esta medida que ha tomado el gobierno recientemente el barril criollo comúnmente llamado, el precio sostén, y qué perspectivas hacia adelante ven para poder resolver esta crisis que está además atravesada por la pandemia del coronavirus? ¿Jesús? Bueno. Alberto. No, el barril criollo no es algo nuevo. Ya en la década pasada, o sea, en los 2000 hubo un barril criollo que estaba en $42, casi un precio muy parecido al actual. Duró mucho tiempo y fue bastante bueno porque permitió que se viabilizasen muchos proyectos. De hecho, una de las razones por las que Chubut mantuvo su producción y la incrementó notoriamente y se convirtió en la principal productora nacional de petróleo, la provincia de Chubut, fue gracias a la existencia del barril criollo en aquella versión previo a Macri o previo al proceso de nacionalización de YPF del año 2012. No obstante eso, Argentina tiene como, más allá del liberalismo, de ideas de distinta naturaleza que por ahí pueden aparecer en la época de Menem, en algún momento, o con Macri más recientemente, el régimen jurídico que sustenta la actividad, que está basada en esa ley 17.319, establece un marco normativo en el cual, por ejemplo, una empresa, por ejemplo, si quiere exportar, tiene que pedir permiso. Primero tenemos que abastecer el mercado local. Entonces, ese tipo de normas ya de alguna manera desacoplan el mercado interno a el mercado externo. O sea, hacen más fácil la aplicación de un barril criollo que le dé incentivos a la industria y a la actividad y a las provincias, y den certeza a las provincias y
a cada territorio. Entonces, yo creo que la reinstauración está bien en la medida en que la economía se viabilice, o sea, que se vuelva a dinamizar con otras cosas que no tienen que ver con este sector en particular, como tiene que ser la puesta en marcha del agro, la puesta en marcha de la industria, de la aviación, digamos, del comercio, que volver a la vida cuando corresponda, ¿no? Cuando este bicho desaparezca. Pero bueno, son muchos instrumentos que el Estado tiene. Capaz que le falten más más lo micro, que tiene que ver con la apropiación de los territorios, de todos estos procesos que son muy importantes, que mueven mucha renta que a veces uno ve que los territorios no logran capturar, digamos, para su propio desarrollo a largo plazo. Que cuando aparecen estas crisis uno dice, bueno, no hicimos la política, no pensamos en el anticíclico. Bueno, pero estamos así desde que Mosconi inventó YPF, y después desde que en el 67 salió la 17319, y vienen pasando los gobiernos, y a veces por ahí nos falta el juntarnos o generar instancias, digamos, donde razonemos o pergeniemos instrumentos por ahí. Bueno, Jesús sabe más porque estuvo también en la legislatura. Sí, bueno, voy a tomar algo que dice Alberto, o alguien que mencionó Alberto, para mostrar mi mirada, y que parto de Mosconi, ¿no? Mosconi decía: el petróleo tiene que estar al servicio del desarrollo de la nación, tiene que ser un recurso estratégico. Creo yo que no es la lógica que impera hoy en buena parte de la dirigencia. Por eso ocurre lo que decía Alberto, que año tras año, ciclo tras ciclo, vemos cómo algunas oportunidades maravillosas que hemos tenido en función de los recursos que tiene esta tierra se ven desperdiciados. Creo yo que la lógica de que el mercado lo regule todo es muy dañina. Lo ha sido hacia atrás y lo será en el tiempo si nosotros no revertimos esa lógica. Respecto del barril criollo, decía mi padre, no hay más perro que la gata. Es decir, bajo esta lógica, es una solución que permite acolchonar esta situación, pero en realidad es una lógica o es una medida que no se puede soslayar, que está enmarcada en las presiones que generan los grandes grupos, los principales beneficiados del barril criollo, del precio sostén. En prácticamente todas las administraciones son las grandes operadoras. Después, las provincias se quedan con una parte también, pero los que se llevan la parte del león son las grandes operadoras. Yo, por ejemplo, en esta coyuntura tenía más acuerdo con una postura que tenía YPF, que YPF decía que en realidad no había que poner precio sostén y que directamente desde el Tesoro de la Nación se debía colchonar a las provincias con los recursos que no ingresaran vía regalías. Pero digo, en este contexto, un precio sostén puede generar las condiciones, como recién lo mencionaba Alberto, que en otras oportunidades generó, que en algunas administraciones se aprovechó para poder desarrollar un área, o en otras sencillamente se dejó pasar. Yo me inclino, y esto ya por ahí tiene que ver más con la segunda parte de tu pregunta, Paula, que el Estado, nosotros, los pueblos, los dirigentes, las dirigencias, los técnicos, debiéramos empezar a operar bajo otra lógica, y que tiene que ver con una intervención mucho mayor del Estado, también en el terreno de la energía, en favor de las mayorías populares. Esto, creo yo, que nos pone no solo en una posibilidad de aprovechar un recurso estratégico, un recurso muy valioso que tenemos, y que no es solo por una cuestión ideológica, sino, diría yo, que es por una cuestión objetiva. Nosotros empezamos
analizando cuáles eran las causas que habían generado esta crisis que irrumpe en el marco del coronavirus. Y se acuerdan que agregué esta cuestión de hoy sobra petróleo, ¿no? Se descubrió en Chipre, en Rusia, ahora en México, en Brasil. Hemos vuelto a mirar el mapa a ver dónde queda Guyana, ahora se descubrió en Surinam. Hay petróleo de sobra. Es decir, Argentina, creo yo que corre serio riesgo de transformarse en un país exportador. Si vamos a esa política, creo yo que vamos a quedarnos sentados esperando, porque además las grandes operadoras no las veo muy predispuestas a avanzar en una dirección en ese sentido. Si no, miremos nomás lo que pasó este año. Nosotros comenzamos en enero con un Brent a $70, después bajó a 50, subió a fines de febrero a 60 y después cae. Ahora, cuando estaba a $70, no es que los operadores pincharon más para extraer más, para producir más. No, lo mismo que ahora, podían estar produciendo, pero nosotros acá en Neuquén tenemos empresas a las cuales les conviene tener a su personal parado. Total, la ecuación que en términos económicos, produciendo el 30% de lo que producen, les cierra perfecto a la espera de que se abran dentro de 2 meses, 1 año, 3 años, mejores condiciones para tener una tasa mayor de ganancia porque tienen espaldas para poder aguardar esa situación. El problema es que en el caso de Neuquén, esos 24.000 trabajadores, las 24.000 familias y la Argentina misma, no tiene 3 años de espera. Entonces creo yo es que acá cobra un enorme peso el debate que se abre de ahora en más en la Argentina respecto de cuál es el rol que tiene que tener el Estado en una industria tan estratégica al desarrollo de la nación, como decíamos, Connie, como es el petróleo y el gas. Bueno, Alberto, si querés agregar algo, un cierre. Yo también comparto ya desde el punto de la postura ideológica el hecho de que el barril criollo, si bien sirvió, o sea, yo lo vi como un instrumento bien. Ahora, yo esperaba un condicionado. O sea, barril criollo a condición de que, o sujeto a que las inversiones se realicen. O sea, la empresa no puede estar cobrando lo que quiera y no tener un compromiso de transformación o de incorporación de más tecnología o de mejorar las condiciones de que haya un impacto real yo soy de acá y de Santa Cruz y bueno, capaz que está mal que lo diga, pero lo digo siempre igual. Uno va a Las Heras, no sé si conocen Las Heras, que es un poblado que está acá en Santa Cruz a 130 kilómetros de Caleta Olivia, donde estoy en este momento, y las condiciones parece un lugar del lejano oeste. Y en su momento Las Heras producía... Del suelo de Las Heras surgían más de 16.000 metros cúbicos diarios, o sea, una barbaridad de petróleo, una cantidad importante. Durante muchos años, no 1 año, 1 mes o 2 meses, durante varias décadas la producción fue importante. Y Las Heras no tiene apenas un gimnasio polideportivo, tiene 25.000 personas que viven ahí, que no tienen las mejores, o sea, la internet es mala. O sea, la conectividad, ahora que los chicos se dan cuenta que necesitan educar, no hay ancho de banda, se cae la electricidad, no hay gas en la mayoría de las viviendas. Es un caos. Entonces, no sirvió la explotación de petróleo en esas condiciones. O sea, no se acordaron de como dice Jesús, de la gente. Entonces, esas cosas, por eso hubiese sido preferible, en mi opinión, un barril criollo sujeto a, bueno, que efectivamente se mire de otra manera al pueblo, a la gente. No obstante, creo que bueno, que soy optimista en el sentido de que la actividad gracias a la configuración de nuestras destilerías, del tipo de petróleo que se extrae en Argentina, o sea, una vez que el país vuelva a volver a una relativa normalidad, yo
yo estimo que de acá a un año, que ya podremos, la actividad va a volver a ser una actividad que le va a dar trabajo a mucha gente. Yo esperaría que a más gente y de otra manera, pero bueno, es una actividad que está en la matriz productiva de la Argentina, entonces no es algo que no es una crisis permanente, es una crisis, bueno, temporaria. Y a mí me parece que, como toda crisis, abre una gran oportunidad. Por eso insisto tanto en que creo que debemos cambiar la lógica. A mí me parece que la pandemia, esta parálisis en la cual ha entrado el mundo y también nuestro país, nos permite rediscutir algunas cosas. Entiendo yo que hay pocas condiciones para que Argentina, en el terreno de la energía, tenga un desarrollo si apuesta a la exportación, porque, digo, en el corto o mediano plazo, porque petróleo y gas sobra en el mundo y más barato que el que podemos producir nosotros. Ahora nosotros tenemos el cordón del Gran Buenos Aires parado, el cordón del Gran La Plata parado, el cordón del Gran Rosario, el cordón del Gran Córdoba, y no tenemos mecanismos para poder transportarle la energía que tenemos en Chubut, en Santa Cruz, en Neuquén. Entonces, aquí es donde, en mi opinión, debiera intervenir el Estado. Nosotros tenemos que tener la capacidad de poder llevar un ducto desde Neuquén hasta Rosario para desarrollar el cordón industrial de Rosario, donde debemos llevar un ducto para industrializar Buenos Aires e industrializar la Argentina. Tenemos que iniciar un proceso productivo si queremos satisfacer las necesidades de las mayorías populares. Creo que estamos ante una gran posibilidad que se abre, paradójicamente, después de algo tan duro como ha sido esta pandemia, y que incluso está acompañada con el hecho de que tenemos un recurso como el petróleo, un recurso como el gas, que es la base de la industrialización de un país, y creo que solamente nos falta la decisión de poner al como conductor, no acaparando todas las áreas. En esto nosotros necesitamos que participen las grandes empresas, necesitamos que participen todos los actores que son parte de la industria del petróleo y el gas, pero entiendo yo con otro objetivo que no sea la lógica tradicional del mercado. Creo yo que, como bien recién decía Alberto, tenemos un 50% de pobreza en nuestro país y tenemos una posibilidad importante para poder dar respuesta. Argentina tiene necesidad de energía a lo largo y ancho del país. Entonces, en mi opinión, una posibilidad de éxito de desarrollar exitosamente la industria petrolera y gasífera en la Argentina es una apuesta vigorosa al mercado interno. Y para eso el Estado tiene que jugar un papel central. Bueno, la verdad que seguramente quedan para desarrollar otros aspectos que tienen que ver justamente con la producción, el desarrollo de los hidrocarburos, ¿no? O como factor de progreso o como reproductor de grandes desigualdades, que es un poco lo que terminan expresando ustedes. Agradecerles enormemente este convite, que hayan aceptado este convite, y probablemente tendremos más oportunidades de poder ampliar y desarrollar otros aspectos de este tema. Muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias, Alberto. Gracias, Paula.